El doctor Augusto Ramos se ajustó el reloj de oro en la muñeca mientras observaba a sus dos hijas jugar en el jardín de la imponente hacienda. Sofía, de 5 años, correteaba tras las mariposas con la energía típica de su edad, mientras que Clara, de apenas 3 años, intentaba imitarla con pasitos torpes y risas cristalinas. El sonido de la alegría infantil debería despertar ternura en cualquier padre, pero en el pecho de Augusto solo había irritación e impaciencia. Médico renombrado en la Ciudad de México y heredero de una fortuna construida sobre tierras e inversiones, Augusto siempre había conseguido todo lo que deseaba en la vida. Su primera esposa, madre de las niñas, había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes, dejándolo viudo y con 2 criaturas que él consideraba una carga. Ahora, a los 42 años, había encontrado a Marina, una mujer deslumbrante y ambiciosa de 35 años, que prometía llenar el vacío en su vida. Marina era todo lo que él buscaba: sofisticada, inteligente y dispuesta a compartir sus sueños de poder e influencia. Había solo un obstáculo entre ellos y la felicidad perfecta que planeaban construir juntos: las niñas. Augusto, «Sabes que no puedo aceptar esto», Marina le había dicho la noche anterior, su voz firme como acero pulido. «Yo no nací para ser madrastra. Quiero una vida solo nuestra, sin equipaje del pasado. Si realmente me amas, vas a encontrar una solución. Ellas necesitan desaparecer». La palabra resonaba en su mente mientras observaba a las niñas. Desaparecer. Marina no había dicho explícitamente lo que quería, pero el significado estaba claro. Ella no toleraría la presencia de las niñas en sus vidas, y Augusto, cegado por la pasión y por la promesa de una vida lujosa a su lado, comenzaba a ver a sus propias hijas como obstáculos a ser removidos. La hacienda, heredada de su padre, se extendía por hectáreas de tierra verde a orillas del río Bravo, un curso de agua que serpenteaba por la región con tramos calmos y otros de corriente más fuerte. Era el lugar perfecto para lo que había planeado meticulosamente durante semanas. «Sofía, Clara, vengan aquí», llamó con una alegría forzada que no llegaba a los ojos. «Papá tiene una sorpresa especial para ustedes hoy». Las niñas corrieron en su dirección, los rostros iluminados por la expectativa. Sofía, con su cabello castaño recogido en 2 trencitas, tomaba la mano de su hermana menor, que tropezaba ocasionalmente en su prisa por alcanzarla. «¿Una sorpresa, papá?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y confiados fijos en el padre. «Sí, mi princesa. ¿Qué tal un paseo en canoa por el río? Ustedes nunca han hecho eso, ¿verdad? Será una aventura inolvidable». Clara aplaudió animada, mientras Sofía demostraba un entusiasmo más contenido. Ella era mayor, más observadora, y había notado cómo su padre andaba diferente últimamente, más distante e impaciente con ellas. Augusto las llevó hasta la orilla del río, donde una pequeña canoa de madera los esperaba. Él había trabajado en ella durante 2 noches, perforando discretamente pequeños agujeros en el fondo de la embarcación y cubriéndolos cuidadosamente con cinta aislante. Al observador desatento, la canoa parecía perfectamente segura. «Entren despacio», instruyó, ayudando primero a Clara y luego a Sofía a acomodarse en el pequeño bote. Su corazón latía acelerado, pero no de emoción paternal. Era la adrenalina de quien estaba a punto de cometer un acto irreversible. Cerca del río, pastando tranquilamente bajo la sombra de un árbol frondoso, estaba Relámpago, el caballo blanco que Sofía adoraba. El animal, un regalo del abuelo de las niñas antes de morir, se había convertido en el compañero inseparable de Sofía durante los fines de semana en la hacienda. Relámpago
Levantó la cabeza cuando escuchó las voces, sus orejas moviéndose en dirección al sonido. Augusto remó en dirección al medio del río, donde la corriente era más fuerte. Las niñas reían y apuntaban a los pájaros que volaban sobre sus cabezas, completamente ajenas al peligro que se aproximaba. Cuando alcanzó el punto exacto que había calculado, lo suficientemente lejos de la orilla para que el rescate fuera imposible, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera nadar de vuelta, Augusto dejó de remar. «Miren esos peces allá», dijo, apuntando al agua mientras discretamente retiraba la cinta aislante de los agujeros con la mano que estaba fuera del campo de visión de las niñas. El agua comenzó a entrar silenciosamente en la canoa. Cuando el nivel subió lo suficiente, Augusto fingió perder el equilibrio y empujó deliberadamente la lateral de la embarcación, volcándola con fuerza suficiente para lanzar a las niñas al agua. Sofía y Clara fueron arrojadas al río con gritos de sorpresa y terror. El agua helada las envolvió inmediatamente y sus ropas pesadas comenzaron a jalarlas hacia abajo. Sofía, siendo un poco mayor, consiguió mantener la cabeza fuera del agua por algunos segundos, pero Clara, pequeña y asustada, luchaba desesperadamente contra la corriente que ya comenzaba a arrastrarlas río abajo. Augusto nadó rápidamente hacia la orilla, saliendo del agua con movimientos calculados para parecer que también había sido víctima del accidente. Se giró para observar fríamente a las niñas debatiéndose en el agua, esperando que la naturaleza hiciera el trabajo que él había iniciado. Pero Relámpago había visto todo. El caballo, que conocía cada sonido y movimiento de Sofía, presintió el peligro en el momento en que escuchó los gritos. Sin titubear, el animal blanco galopó por la orilla, sobrepasando el punto donde Augusto había salido del agua, y se lanzó al río con una determinación que parecía casi humana. El agua helada del río Bravo engulló a Relámpago hasta el cuello, pero el caballo no vaciló ni por un segundo. Sus patas poderosas batían contra la corriente con una fuerza descomunal, mientras sus ojos permanecían fijos en las dos pequeñas figuras que luchaban desesperadamente para mantenerse a flote. Sofía intentaba sujetar a Clara, pero la corriente era más fuerte que sus fuerzas de niña, y ambas estaban siendo arrastradas en dirección a un tramo más turbulento del río. Relámpago nadó con una determinación que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Los caballos son nadadores naturales, pero raramente se aventuran en aguas turbulentas por voluntad propia. Este, sin embargo, se movía a través del agua como si entendiera perfectamente la urgencia de la situación. Sus narinas dilatadas captaban cada grito ahogado de las niñas, y sus músculos trabajaban en perfecta sincronía para vencer la resistencia de la corriente. Del otro lado de la orilla, doña Alcira levantó los ojos del atado de ropa que lavaba en las piedras lisas del río. La mujer de 60 años, con cabello canoso recogido en un chongo simple y manos callosas por el trabajo arduo, conocía cada sonido de aquel lugar. Había crecido allí, se casado allí, criado a sus hijos allí, y lo que oía ahora no eran los ruidos habituales del río Bravo. «Madre Santísima», murmuró, dejando caer la ropa que frotaba cuando vio la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Relámpago había alcanzado a Sofía primero. La niña, ya exhausta y con los labios morados de frío, consiguió agarrarse a la crin del caballo con sus pequeñas manos temblorosas. Pero Clara, más pequeña y más lejos, estaba siendo arrastrada por la corriente más rápidamente. El caballo, dándose cuenta de eso, se posicionó de forma que Sofía pudiera apoyarse en su lomo, liberando sus patas delanteras para nadar en dirección a la niña menor. «Aférrate fuerte a mí, princesa», parecían decir los ojos inteligentes de Relámpago mientras se acercaba a Clara,
que ya había tragado mucha agua y luchaba débilmente contra la fuerza del río. Doña Alzira abandonó su ropa en la orilla y corrió a lo largo de la ribera, gritando y agitando los brazos, tratando de llamar la atención de cualquier persona que pudiera ayudar. Su casa sencilla, de ladrillos pintados de azul celeste, quedaba a solo 100 metros de allí, pero parecía una eternidad cuando dos vidas estaban en peligro. Relámpago consiguió posicionarse al lado de Clara y con un movimiento cuidadoso que demostraba una inteligencia casi humana, empujó delicadamente a la niña con el hocico hasta que ella consiguiera agarrarse a su costado. Ahora, con ambas las niñas seguras en su cuerpo, el caballo inició la jornada más difícil: nadar contra la corriente en dirección a la orilla más cercana, donde doña Alzira continuaba gritando y gesticulando. «Ven acá, mi angelito, ven con Alzira», ella gritaba, entrando en el agua hasta la cintura, sin importarle el frío o con el hecho de que también no sabía nadar muy bien. La fuerza de la corriente estaba llevando a Relámpago y las niñas para más lejos de la orilla donde doña Alzira se encontraba, en dirección a un tramo donde el río hacía una curva acentuada. Allí, algunas piedras grandes creaban un pequeño remanso, una área más calma donde sería posible salir del agua. Relámpago, con un instinto que parecía conocer cada centímetro de aquel río, se dirigió para aquel punto. Sofía, a pesar del susto y del frío, se mantenía consciente y susurraba palabras de ánimo para Clara, que tosía agua y lloraba bajito. «Todo va a estar bien, Clara. Relámpago nos va a salvar. Él es nuestro héroe», decía, su voz pequeña pero firme. Cuando finalmente alcanzaron las piedras, doña Alzira ya había corrido por la ribera y los esperaba allí, con los brazos extendidos. Relámpago se aproximó lo máximo que pudo de las piedras, permitiendo que la mujer cogiese primero a Clara, que estaba más debilitada, y a continuación, Sofía. «Mis angelitos, mis pobres angelitos», doña Alzira repetía mientras abrazaba a las niñas empapadas y temblando, sus lágrimas mezclándose con el agua del río en sus rostros. «¿Qué les ha pasado? ¿Cómo fueron a parar al agua?» Sofía, aún jadeante, miró para atrás procurando el padre, pero no lo vio en lugar ninguno. «El papá, la canoa viró, el papá nos empujó». Las palabras salían entrecortadas, confusas, entre sollozos y temblores. Relámpago salió del agua y se aproximó de ellas, balanceando la cabeza para deshacerse del exceso de agua en su crin. El caballo permaneció próximo, como un guardián, mientras doña Alzira cargaba a las dos niñas en dirección a su casa, murmurando oraciones de gratitud. «Juan, Juan, mi hijo», ella gritó al aproximarse de la casa, donde su hijo de 35 años arreglaba una red de pesca en el patio. Juan era un hombre simple, pescador como el padre había sido, con manos grandes y gentiles y un corazón que su madre siempre decía ser mayor que el propio cuerpo. Juan dejó caer la red cuando vio a la madre llegando con las dos criaturas ensopadas en los brazos. «Madre, ¿qué ha pasado? ¿Son las hijas del doctor Augusto?» «Casi se ahogan en el río Minguijo, pero fue un milagro. El caballo, Relámpago, él las salvó, nadó en el agua y trajo las dos para acá». Doña Alzira estaba visiblemente abalada, pero determinada. «Prepara toallas calientes y llama a la doctora Cristina. ¡Rápido!». Mientras Juan corría para buscar ayuda médica, doña Alzira llevó las niñas para dentro de casa, envolviéndolas en cobijas gruesas y preparando té caliente con miel. Sofía, aún en choque, comenzó a hablar de forma más clara sobre lo que había pasado, y sus palabras hicieron la sangre de doña Alzira helar en las venas. El papá empujó la canoa a tía Alzira. Él viró de propósito. Después él nadó para lejos y nos dejó en el agua. La voz de Sofía era pequeña, pero las palabras eran claras y cargadas de una comprensión que ninguna niña de 5 años debería tener. Doña Alzira se sentó pesadamente en la silla al lado de la cama donde había puesto las niñas.
Conocía el doctor Augusto de Vista, sabía de su riqueza y posición social, pero nunca imaginara que un hombre pudiese ser capaz de tal crueldad contra las propias hijas. Miró por la ventana y vio Relámpago pastando en el patio, como si estuviese montando guarda. El caballo había hecho más que salvar 2 vidas aquel día. Había expuesto un monstruo disfrazado de padre. La casa sencilla de doña Alzira se transformó en un refugio de calor y seguridad en las horas que se siguieron al rescate. Las paredes de ladrillos pintados de azul celeste, que siempre habían abrigado amor y simplicidad, ahora acogían 2 pequeñas almas heridas que necesitaban desesperadamente de cuidado y protección. El aroma de canela y hierbas medicinales flotaba en el aire, mezclado al sonido suave de la tetera hirviendo en la estufa de leña. Sofía y Clara estaban anidadas en la cama de soltero del cuarto de huéspedes, envueltas en cobijas de lana que doña Alzira había tejido con las propias manos años antes. La mujer había cambiado sus ropas mojadas por camisones de franela que pertenecieron a sus propios hijos cuando pequeños, guardadas cuidadosamente en un baúl de madera como recuerdos de tiempos más felices. «Beban despacio, mis angelitos», doña Alzira susurraba mientras ofrecía tazas pequeñas de té de manzanilla con miel a las niñas. Sus manos callosas, acostumbradas al trabajo duro del lavado de ropas, ahora se movían con la delicadeza de una madre cuidando de sus propios hijos. «Eso va a calentar ustedes por dentro y ayudar a parar ese temblor». Clara, aún frágil y asustada, aceptó el té con pequeños sorbos, sus ojos grandes fijos en el rostro bondadoso de doña Alzira. Había algo en la expresión de la mujer, una mezcla de preocupación genuina y ternura maternal que hacía a la niña sentirse segura por primera vez desde que cayera en el agua helada del río. Sofía, más vieja y aún procesando los eventos traumáticos, observaba todo con una madurez precoz que partía el corazón. «¿La señora no va a dejar el papá nos llevar de vuelta, va?», preguntó con una voz pequeña, pero cargada de una comprensión que ninguna niña debería tener. Doña Alzira se sentó en la orilla de la cama y acarició suavemente los cabellos húmedos de Sofía. «Mi princesa, ustedes están seguras aquí. Nadie va a lastimarlas mientras la tía Alzira esté por cerca, eso les prometo». Juan había regresado con la doctora Cristina, una mujer de 40 años, con cabellos negros presos en una cola de caballo práctica y ojos gentiles por detrás de gafas de montura simple. Como única pediatra del pequeño pueblo, ella conocía a Sofía y Clara desde que nacieron, y quedó visiblemente impactada al oírlas contar, con palabras entrecortadas e inocentes, lo que había sucedido en el río. «Voy a examinar a las niñas para asegurarme de que están bien físicamente», dijo la doctora en voz baja para Juan y doña Alzira. «Pero por lo que estoy escuchando, las heridas más serias pueden ser las que no conseguimos ver». Mientras la doctora Cristina cuidaba de las niñas, Juan y su madre conversaban en susurros en la cocina. El hombre, pescador experimentado que conocía cada peligro del río Bravo, balanceaba la cabeza incrédulo mientras preparaba más leña para mantener la casa calentita. «Madre, yo conozco aquel tramo del río como la palma de mi mano», él decía con la voz cargada de indignación contenida. «Una canoa no se voltea sola allí, no con este tiempo calmado que tuvimos hoy. Y por lo que la pequeña Sofía está contando, lo sé, mi hijo, lo sé». Doña Alzira limpiaba las manos nerviosamente en el mandil floreado que siempre usaba. «Esas criaturas no tienen más nadie en el mundo además de aquel hombre, y si él es capaz de hacer una cosa de esas...». Aquella noche las niñas durmieron en la casa de doña Alzira por primera vez. Sofía despertó algunas veces con pesadillas, llamando por su madre fallecida, pero siempre encontraba la mano calentita de doña Alzira allí para consolarla. La mujer había puesto una silla cerca de la cama y permaneció allí la noche toda,
velando el sueño de las niñas como una guardiana angelical. Clara, más nueva y tal vez por eso más resiliente a los traumas psicológicos, se adaptó rápidamente a la rutina gentil de la casa. Por la mañana, ella ayudaba a doña Alcira a alimentar las gallinas en el patio, riendo cuando los pollitos amarillos corrían en vuelta de sus pies descalzos. Era la primera vez en meses que alguien veía a la niña reír de verdad. «Tía Alcira», Clara dijo mientras esparcía maíz para las aves, «puedo morar aquí para siempre. Me gusta de la señora y del tío Juan». Las palabras simples de la criatura tocaron profundamente el corazón de doña Alcira, que había perdido una hija a un bebé años antes y siempre cargó ese dolor silencioso en su pecho. «Claro que puede, mi angelito. Esta casa es grande de más para apenas 2 adultos mismo». Juan, que observaba la escena de la puerta de la cocina, sonrió. Hombre soltero y dedicado a la madre, él había desistido de constituir familia propia para cuidar de doña Alcira en su vejez. Pero ahora, viendo cómo las niñas traían vida nueva a aquel hogar, él sentía que tal vez el destino tuviese planes diferentes para todos ellos. Sofía, aún más reservada que la hermana, encontró conforto en la presencia constante de Relámpago. El caballo había permanecido próximo a la casa desde el rescate, pastando en el pequeño pasto atrás de la propiedad, como si supiera que su misión aún no estaba completa. Todas las mañanas, Sofía salía para cepillarlo y susurrar secretos en su oído, encontrando en el animal una comprensión silenciosa que las palabras humanas no conseguían ofrecer. «Él nos salvó, no fue Relámpago», ella decía mientras pasaba el cepillo por los pelos blancos y sedosos del caballo. «Usted sabía que el papá era malo, ¿no sabía? Por eso usted nos quitó del agua». La rutina simple pero amorosa de la casa de doña Alcira creó un bálsamo para las heridas invisibles de las niñas. Las comidas eran hechas en familia, con Juan contando historias graciosas de sus pesquerías y doña Alcira enseñando a las niñas a bordar y cocinar platos simples. Por la noche, antes de dormir, ella leía historias de los libros infantiles que había guardado de cuando sus propios hijos eran pequeños. Era como si aquella casa hubiese siempre esperado por Sofía y Clara. Los cuartos vacíos ganaron vida con risas infantiles. El jardín floreció con juegos y hasta mismo las gallinas parecían más felices con la compañía de las niñas. Por la primera vez desde la muerte de su madre, Sofía y Clara experimentaban lo que era verdaderamente sentirse amadas y protegidas. Pero todos sabían que aquella paz era frágil. Doctor Augusto aún no había aparecido para procurar las hijas, y su ausencia era más asustadora que reconfortante. Juan y doña Alcira cambiaban miradas preocupadas cuando pensaban que las niñas no estaban viendo, sabiendo que temprano o tarde tendrían que enfrentar el hombre poderoso que había intentado matar las propias hijas. 3 días se pasaron desde el rescate cuando la doctora Cristina regresó a la casa de doña Alcira, de esta vez no apenas como médica, sino como alguien profundamente preocupada con el futuro de las niñas. Ella había pasado las noches anteriores despierta, repasando en la mente las palabras de Sofía sobre el padre haber empujado la canoa, y su experiencia médica le decía que niños raramente inventan mentiras tan específicas sobre traumas. «Doña Alcira, necesitamos conversar», dijo la doctora mientras observaba a Sofía y Clara jugando en el patio con algunos pollitos. «Lo que esas criaturas pasaron no fue un accidente. Tengo certeza de eso ahora». Juan paró de arreglar la red de pescar que tenía en las manos y se aproximó de las 2 mujeres. «Doctora, yo pensé lo mismo. Conozco aquel río desde niño, y una canoa no se voltea sola en aquel tramo, no con el tiempo que estaba haciendo». La doctora Cristina asintió gravemente. «Hice algunas preguntas discretas en el pueblo.
Doctor Augusto estuvo en la notaría en la semana pasada, alterando su testamento. Y tiene más. Él está planeándose casar nuevamente de aquí a 2 meses con una mujer de fuera del pueblo. Una mujer que, según me contaron, dejó bien claro que no quiere niños en su vida. Doña Alcira sintió un escalofrío recorrer su espina. Dios mío, ¿él realmente intentó? Sí, y si no hacemos alguna cosa, él puede intentar nuevamente. Hombres como él no desisten fácilmente cuando quieren algo. La doctora ajustó las gafas, su expresión determinada. Pero no podemos enfrentar eso solos. Él tiene dinero, influencia, abogados. Necesitamos de ayuda. Fue Juan quien sugirió procurar el padre Miguel, el párroco de la pequeña iglesia local que conocía todos los secretos e historias de la comunidad. El padre, un hombre de 65 años con cabellos blancos y ojos azules penetrantes, oyó la historia con creciente indignación y horror. En 40 años de ministerio vi muchas cosas terribles, pero esto... Padre Miguel balanceó la cabeza, sus manos temblorosas de rabia contenida. Esas criaturas son huérfanas de madre. Y ahora descubrimos que el padre es un asesino en potencial. Ellas necesitan de nuestra protección. El padre sugirió envolver a la profesora Elena, directora de la escuela local, que había sido profesora de Sofía en el año anterior y conocía bien la situación familiar de las criaturas. Elena era una mujer de 50 años, viuda, que dedicara su vida a la educación y al bienestar de las criaturas de la comunidad. Sofía siempre fue una niña muy observadora e inteligente, dijo la profesora cuando se reunió con el grupo en la casa de doña Alcira en una tarde de jueves. En el último mes de clase, antes de las vacaciones, noté que ella estaba más callada, más asustada. Cuando pregunté si estaba todo bien en casa, ella dijo que el papá estaba diferente y que él se enojaba cuando ella y Clara hacían ruido. La doctora Cristina anotaba todo en un cuaderno pequeño. Estoy documentando todos esos detalles. Si necesitamos ir a las autoridades, vamos a tener evidencias. Pero fue don Antonio, el herrero del pueblo, quien trajo la información más perturbadora. Hombre de pocas palabras y mucha observación, él había sido procurado por doctor Augusto 2 semanas antes con un pedido inusitado. Él quería que yo hiciese unos agujeros pequeños en una canoa de madera. Contó don Antonio, sus manos grandes y callosas gesticulando mientras hablaba. Dijo que eran para drenaje, pero yo lo encontré extraño. Nunca vi canoa que necesitase de agujeros en el fondo. Cuando dije que no recomendaba, él quedó irritado y dijo que iba a hacer él mismo. El silencio que se siguió fue pesado. Todos entendieron inmediatamente la implicación de aquella información. Doctor Augusto había planeado meticulosamente la muerte de las hijas. Necesitamos encontrar esa canoa, dijo Juan con voz determinada. Si ella aún existir, será nuestra prueba. Fue entonces que el grupo decidió formar oficialmente lo que Padre Miguel llamó de una alianza en nombre de la protección de los inocentes. Cada miembro tendría una función específica. La doctora Cristina continuaría cuidando de la salud física y mental de las niñas, documentando cualquier evidencia médica. La profesora Elena quedaría responsable por la educación y acompañamiento psicológico. Padre Miguel ofrecería soporte espiritual y su influencia moral en la comunidad. Don Antonio investigaría cuestiones técnicas y sería testigo del comportamiento sospechoso de doctor Augusto. Juan usaría su conocimiento del río para encontrar evidencias, y doña Alcira sería la guardiana principal de las niñas. Pero necesitamos de alguien con conocimiento legal, ponderó la doctora Cristina. Doctor Augusto tiene abogados caros. Si esto va a parar en los tribunales... Padre Miguel sonrió por la primera vez desde el inicio de la conversación. Conozco a alguien. Doctor Roberto Méndez, abogado jubilado que mora en el pueblo vecino. Él perdió la nieta en un accidente hace algunos años y desde entonces dedica su tiempo a casos envolviendo protección infantil.
Tengo certeza de que Él nos ayudará. La alianza estaba formada, pero todos sabían que el tiempo estaba corriendo contra ellos. Doctor Augusto había permanecido extrañamente silencioso desde el accidente. No había procurado las hijas ni alertado a las autoridades sobre su desaparición. Ese silencio era más amenazador que cualquier acción directa. Él está planeando alguna cosa, dijo Juan, mientras el grupo se despedía en la puerta de la casa de doña Alcira. Hombres como él no dejan cabos sueltos. Aquella noche, después que las niñas durmieron, los miembros de la alianza se turnaban montando guarda discreta alrededor de la propiedad. Relámpago, como si sintiese la tensión en el aire, permaneció próximo a la casa, sus orejas siempre alertas para cualquier sonido extraño que pudiese indicar peligro. Sofía, a pesar de su poca edad, percibía que algo estaba aconteciendo. «Tía Alcira», ella preguntó en la mañana siguiente, «¿el papá va a venir a buscarnos?». Doña Alcira se arrodilló enfrente de la niña y sujetó sus pequeñas manos. «Mi princesa, muchas personas buenas están cuidando para que ustedes queden seguras. ¿Usted confía en la tía Alcira?». Sofía asintió, pero sus ojos cargaban una preocupación que no debería existir en el rostro de una niña de 5 años. Ella había aprendido temprano de más que ni todos los adultos pueden ser confiables, pero también estaba descubriendo que algunos de ellos harían cualquier cosa para protegerla. La red del bien estaba tejida, fuerte y determinada. Ahora solo restaba esperar para ver qué movimiento el enemigo haría primero. Una semana habíase pasado desde el rescate cuando Dr. Augusto Ramos finalmente hizo su aparición pública. Vistiendo un terno oscuro impecable y con una expresión cuidadosamente ensayada de desespero paternal, él entró en la comisaría del pequeño pueblo acompañado de 2 abogados de terno caro y un equipo de relaciones públicas. «Mis hijas desaparecieron hace una semana», declaró para el delegado Sousa, un hombre simple y honesto que se sintió inmediatamente intimidado por la presencia imponente del médico rico. «Hubo un terrible accidente de canoa. Yo conseguí salvarme por milagro, pero Sofía y Clara fueron llevadas por la corriente. Necesito de toda la fuerza policial disponible para encontrarlas». La performance era convincente. Doctor Augusto había hasta mismo contratado buzos particulares que hicieron búsquedas teatrales en el río, sabiendo muy bien que no encontrarían nada además de la canoa saboteada, que él había cuidadosamente posicionado en un local donde sería encontrada algunos días después, aparentando haber sido dañada por las piedras del fondo del río. Pero Doctor Augusto no era apenas un hombre cruel, era también inteligente y meticuloso. Durante aquella semana de silencio aparente, él había estado ocupado investigando. Sus contactos en el pueblo, personas que dependían de sus inversiones e influencia, le habían traído informaciones perturbadoras. Sus hijas estaban vivas. Y más perturbador aún, estaban hablando. «Señor doctor», dijo Mario, uno de sus esbirros disfrazados de asistente personal, «conseguí confirmar. Las niñas están en la casa de aquella lavandera, Alcira Santos. Y tiene más. Ellas contaron para varias personas que el señor empujó la canoa». Doctor Augusto sintió la sangre helar en sus venas, pero su expresión permaneció impasible. Años de práctica médica le habían enseñado a controlar sus emociones faciales, mismo en las situaciones más extremas. «Niños traumatizados pueden fantasear muchas cosas después de un accidente», dijo fríamente. «Necesitamos resolver esto rápidamente, antes que esas fantasías se esparzan y causen problemas innecesarios». En aquella misma tarde, Dr. Augusto puso en movimiento un plan cuidadosamente elaborado. Primeramente, él haría una visita pastoral a la casa de doña Alcira, interpretando el papel del padre desesperado y grato.
Después, usando su influencia y conexiones, comenzaría a desacreditar cualquier persona que pudiese dar oídos a las fantasías de niños traumatizados. Cuando la camioneta preta y reluciente paró enfrente a la casa simple de doña Alcira, todas las personas de la vecindad pararon para observar. Doctor Augusto bajó del vehículo seguido por sus dos abogados y Mario, creando una presencia intimidatoria que contrastaba drásticamente con la simplicidad del local. Sofía, que jugaba en el patio con Clara, congeló cuando vio el padre. Su rostito perdió toda la color y ella corrió para dentro de casa gritando: «¡Tía Alcira! ¡El papá está aquí! ¡El papá vino a buscarnos!». Doña Alcira, que había sido alertada por la red de protección sobre la movilización de Doctor Augusto en el pueblo, respiró hondo y salió para recibirlo con dignidad, a pesar del miedo que sentía por dentro. Doctor Augusto», ella dijo con voz firme pero respetuosa, «las niñas están bien. Gracias a Dios conseguimos salvarlas». «Doña Alcira, no tengo palabras para expresar mi gratitud». Doctor Augusto respondió con una performance digna de un Ariel de emoción contenida. «Cuando desperté en la orilla del río y no vi mis niñas, pensé que las había perdido para siempre. La señora es un ángel enviado por Dios», pero sus ojos, fríos como hielo, contaban una historia diferente. Ellos estudiaban cada detalle de la propiedad, cada posible ruta de fuga, cada punto vulnerable. Y cuando Sofía apareció tímidamente en la puerta, sujetando la mano de Clara, Doctor Augusto notó inmediatamente el miedo genuino en los ojos de su hija mayor. «Sofía, mi princesa, papá estaba tan preocupado», él dijo, extendiendo los brazos en un gesto que parecía amoroso para observadores externos, pero que hizo Sofía retroceder instintivamente. «Yo no quiero irme, tía Alcira», Sofía susurró, agarrándose a la falda de la mujer. «Por favor, no deja el papá me lleve». Doctor Augusto sintió una furia asesina crecer en su pecho, pero mantuvo la sonrisa. «Las niñas están claramente traumatizadas por el accidente. Tal vez sea mejor dejarlas aquí más algunos días, hasta que se recuperen completamente. Naturalmente, yo pagaría con todas las despesas». Era una estrategia inteligente. Al mostrarse generoso y comprensivo públicamente, él ganaba tiempo para planear su próxima acción y simultáneamente establecía la narrativa de que era un padre amoroso temporariamente separado de sus hijas por circunstancias trágicas. Después de partir, Doctor Augusto se dirigió directamente a la oficina del delegado Sousa. «Delegado, necesito de su ayuda. Descubrí dónde están mis hijas, pero estoy preocupado. Ellas parecen haber sido influenciadas. Están diciendo cosas extrañas sobre el accidente, cosas que no pueden ser verdad». «¿Qué tipo de cosas, doctor?» «Dicen que yo empujé la canoa propositalmente. Imagine solo. Una niña traumatizada puede crear las fantasías más perturbadoras. Estoy preocupado que personas malintencionadas puedan usar esas fantasías infantiles para intentarme extorsionar o perjudicar mi reputación». El delegado, ya intimidado por la presencia de los abogados caros, asintió comprensivamente. Doctor Augusto había acabado de plantar la semilla de la duda sobre cualquier acusación futura, pero la paranoia de Doctor Augusto estaba creciendo. Él sabía que cada día que pasaba con Sofía hablando sobre lo que había acontecido era más un día de peligro para sus planes. Marina había sido clara: o las niñas desaparecían permanentemente, o ella desaparecería de la vida de él. Aquella noche, Doctor Augusto se reunió con Mario y otro hombre de confianza en su escritorio particular. «Necesito que ustedes investiguen cada persona que tuvo contacto con mis hijas. La lavandera, el hijo de ella, la médica pediatra, todos. Quiero saber todo sobre sus vidas, sus deudas, sus secretos. Y quiero saber si alguien más está organizando algo contra mí». «Sí, señor. ¿Y cuánto a las niñas?».
doctor. Augusto quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana de su escritorio para las luces distantes del pueblo. Un padre desesperado puede cometer actos impensados cuando descubre que personas están intentando apartarlo de sus hijas. Tragedias acontecen cuando personas simples se meten en asuntos que no comprenden. La amenaza estaba clara. Doctor, Augusto no había desistido de su plan original. Él había apenas cambiado de estrategia. Si no consiguiese eliminar las hijas discretamente, eliminaría también cualquier persona que pudiese contar la verdad sobre lo que había acontecido en el río. La sombra del villano había regresado, y de esta vez ella era aún más peligrosa porque estaba disfrazada de legalidad y preocupación paternal. El descubrimiento aconteció en una mañana nebulosa de sábado, cuando Juan decidió rastrear el curso del río en busca de la canoa que doctor Augusto había usado en el atentado contra las hijas. Acompañado de don Antonio, él remó río abajo siguiendo la corriente, procurando en cada recanto donde una embarcación podría haber quedado presa. ¡Allí!, gritó don Antonio apuntando para un montón de ramas y detritos acumulados en una curva del río. Tiene algo de madera allí en el medio. La canoa estaba parcialmente submersa, presa entre piedras y troncos caídos, como si hubiese sido deliberadamente posicionada allí para ser encontrada. Juan la tiró para la orilla con cuidado, y ambos los hombres examinaron la embarcación con creciente indignación. «Dios mío», murmuró don Antonio, pasando los dedos por los agujeros en el fondo de la canoa. «Mira eso aquí, Juan. Esos agujeros fueron hechos con taladro. Mira cómo son perfectos, todos del mismo tamaño. Y mira eso». Él mostró pequeños pedazos de cinta aislante aún pegados en la madera húmeda, restos de lo que había sido usado para disfrazar los agujeros. La evidencia era incontestable. La canoa había sido saboteada deliberadamente. «Vamos a llevar eso directo para la doctora Cristina», dijo Juan, su voz temblando de rabia. «Ahora tenemos prueba de lo que aquel monstruo intentó hacer». Mientras tanto, en la casa de doña Alcira, Sofía había comenzado a dibujar. Era una actividad que la calmaba desde el trauma, y la profesora Elena había traído papel y lápiz de color para ayudar a la niña a procesar sus emociones. Pero el dibujo que Sofía hizo en aquella mañana hizo doña Alcira sentir un escalofrío en la espina. El papel mostraba claramente un hombre en una canoa con dos criaturas pequeñas. El hombre estaba empujando la canoa y las criaturas estaban cayendo en el agua azul. Del lado, un caballo blanco saltaba para dentro del río. La precisión de los detalles era perturbadora para venir de una niña de 5 años. «Sofía, mi angelito, me cuenta sobre su dibujo», pidió doña Alcira suavemente. «Es cuando el papá nos empujó en el agua y Relámpago nos salvó», respondió Sofía con naturalidad. «El papá tiró las pegatinas de los agujeritos de la canoa y después empujó ella bien fuerte. Él sabía que iba a hundir». Las palabras de la niña confirmaron lo que todos ya sospechaban, pero oír los detalles de la boca de la propia víctima hizo doña Alcira sentir náusea. Sofía había visto y comprendido mucho más de lo que cualquiera imaginara. Cuando Juan y don Antonio llegaron con la canoa, seguidos rápidamente por la doctora Cristina, padre Miguel y la profesora Elena, todos quedaron en silencio delante de las dos evidencias: la canoa saboteada y el dibujo detallado de Sofía. «Eso es más que suficiente para probar tentativa de homicidio», dijo la doctora Cristina, fotografiando meticulosamente cada agujero en la madera. «Pero necesitamos actuar rápido. Doctor Augusto no va a quedar parado mucho tiempo». Como si sus palabras fuesen proféticas, Mario, el esbirro de doctor Augusto, observaba la movilización en la casa de doña Alcira a través de binoculares, escondido en una colina próxima. Él había visto los hombres llegar con la canoa e inmediatamente comunicó al patrón vía teléfono. «Ellos encontraron la canoa, señor»,
relató con voz tensa. Y tiene varias personas en la casa ahora. Parece que están organizando alguna cosa. Doctor Augusto sintió el pánico tomar cuenta de su pecho por la primera vez desde que iniciara su plan macabro. Todas sus precauciones, todos sus cálculos cuidadosos estaban desmoronando. ¿Cuántas personas? 6 adultos, señor. Y las niñas están allá también. La mente de Doctor Augusto trabajó rápidamente. Si esperase más, aquellas personas podrían llevar las evidencias a las autoridades. Si actuase inmediatamente, aún tenía una chance de controlar la situación. Marina había dejado claro en aquella mañana que no aguantaría más esperar. Era ahora o nunca. «Reúna a los otros hombres», ordenó fríamente. «Vamos a resolver eso hoy mismo». El plan final de Doctor Augusto era brutal en su simplicidad. Él llegaría a la casa de doña Alcira con sus esbirros, alegando que había recibido informaciones de que personas estaban manteniendo sus hijas contra la voluntad de ellas e intentando extorsionar dinero de él. Usaría su posición social y la presencia intimidatoria de sus hombres para recobrar las criaturas a la fuerza, eliminando cualquier testigo que pudiese causar problemas futuros. Si alguien resistiese o intentase llamar a la policía, sería considerado parte de una tentativa de secuestro que resultó trágicamente en muertes accidentales. Él tenía dinero suficiente para comprar cualquier investigación y abogados suficientes para crear cualquier narrativa legal necesaria. A las 3 de la tarde, 3 coches negros subieron por la carretera de tierra en dirección a la casa de doña Alcira. Doctor Augusto venía en el primero vehículo, acompañado de 2 abogados. En los otros coches, 6 hombres armados disfrazados de seguridades particulares. Relámpago fue el primero a sentir el peligro. El caballo, que pastaba tranquilamente en el patio, levantó la cabeza bruscamente y comenzó a relinchar alto, un sonido de alarma que hizo todas las personas en la casa parar lo que estaban haciendo. «Alguna cosa está errada», dijo Juan, mirando por la ventana. «Relámpago solo hace ese barullo cuando siente peligro». Fue entonces que vieron la caravana de coches aproximándose, levantando una nube de polvo en la carretera. La visión de los vehículos caros e intimidatorios hizo todos entender inmediatamente que no se trataba de una visita social. «Él vino a buscar las niñas», susurró doña Alcira, instintivamente tirando Sofía y Clara para cerca de sí. Y no vino solo. La doctora Cristina intentó alcanzar su teléfono celular para llamar a la policía, pero percibió que no había señal. Una coincidencia sospechosa de más para ser accidental. Doctor Augusto había planeado hasta mismo ese detalle. «Escuchen», dijo Padre Miguel con voz firme, asumiendo naturalmente el liderazgo del grupo. «Él vino aquí para silenciar a todos nosotros. No podemos dejar que lleve esas criaturas». A través de la ventana, ellos vieron Doctor Augusto salir del primero coche, agitando el terno y asumiendo una expresión de autoridad e indignación justa. Pero sus ojos fríos revelaban sus verdaderas intenciones para quien supiese leer las señales. El confronto final estaba a punto de comenzar, y todos sabían que de aquel momento en adelante no habría más cómo evitar el enfrentamiento directo con el monstruo que se escondía por detrás de la fachada del médico respetable. Doctor Augusto caminó hasta la puerta de la casa de doña Alcira con pasos calculados, seguido por los 2 abogados de terno oscuro que cargaban pastas de cuero y expresiones solemnes. Atrás de ellos, manteniendo una distancia respetuosa pero amenazadora, los 6 hombres se posicionaron estratégicamente alrededor de la propiedad, bloqueando todas las posibles rutas de fuga. Doña Alcira, Doctor Augusto llamó con voz alta lo suficiente para que todos dentro de la casa pudiesen oír. «Necesito hablar con la señora sobre mis hijas. Recibí informaciones muy perturbadoras sobre lo que está aconteciendo aquí». Doña Alcira abrió la puerta apenas lo suficiente para mostrar el rostro,
manteniendo el cuerpo posicionado para proteger las criaturas que estaban atrás de ella. Doctor Augusto, las niñas están bien cuidadas. No hay nada perturbador aconteciendo aquí. Ah, pero sí, doctor Augusto replicó, su voz asumiendo un tono de autoridad intimidatoria. Fui informado de que personas están manteniendo mis hijas contra la voluntad de ellas, llenando sus cabecitas con fantasías perturbadoras sobre el accidente, posiblemente con intenciones de extorsión. Uno de los abogados dio un paso al frente, abriendo su pasta. Tenemos aquí una orden de custodia emergencial. Las criaturas deben ser devueltas inmediatamente al padre biológico. Padre Miguel apareció al lado de doña Alcira, su presencia clerical adicionando peso moral a la resistencia. Doctor Augusto, con todo respeto, esas criaturas sufrieron un trauma grave. Ellas necesitan de tiempo para recuperarse. ¿Trauma? Doctor Augusto rió fríamente. El único trauma que mis hijas están sufriendo es siendo separadas del padre que las ama, siendo influenciadas por personas que claramente tienen segundas intenciones. Fue entonces que Sofía apareció por detrás de doña Alcira, su rostito pálido pero determinado. Yo no quiero ir con usted, papá. Usted nos empujó en el agua. Usted quería que la gente muriese. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Los abogados cambiaron miradas nerviosas y doctor Augusto sintió la máscara de padre amoroso escurriendo de su rostro por un instante antes de recomponerla rápidamente. «Vean lo que esas personas hicieron con mi hija», él dijo, su voz cargada de una indignación teatral. Llenaron la cabeza de una niña traumatizada con mentiras horribles sobre el propio padre. Eso es alienación parental en su grado más cruel. Juan salió de dentro de la casa cargando la canoa saboteada, seguido por don Antonio. La evidencia física de la tentativa de asesinato hizo varios de los hombres de doctor Augusto retroceder instintivamente. «Tal vez el señor quiera explicar estos agujeros aquí», dijo Juan con voz firme, mostrando los agujeros perfectamente circulares en el fondo de la embarcación. «Y estos pedazos de cinta aislante que fueron usados para taparlos temporalmente». Doctor Augusto miró para la canoa con una expresión de sorpresa cuidadosamente ensayada. «No sé de lo que están hablando. Esa canoa debe haber batido en las piedras cuando fue llevada por la corriente. Ustedes están intentando crear evidencias falsas para sustentar sus acusaciones absurdas». La doctora Cristina emergió de la casa sujetando el dibujo de Sofía y una pasta con sus anotaciones médicas. «Doctor Augusto, como médico, el señor sabe que niños de 5 años no inventan detalles específicos sobre traumas». Sofía dibujó exactamente lo que aconteció, incluyendo detalles que ella no podría saber a menos que hubiese presenciado. «Un niño traumatizado puede dibujar cualquier cosa», doctor Augusto respondió, pero su voz estaba comenzando a mostrar señales de tensión. «Ustedes están usando la inocencia de una niña para crear una narrativa falsa contra mí». Fue en ese momento que uno de los hombres de doctor Augusto se aproximó de él y susurró algo en su oído. El médico asintió casi imperceptiblemente y sus esbirros comenzaron a se mover para posiciones más agresivas. «Muy bien», doctor Augusto dijo, abandonando finalmente la pretensión de civilidad. «Me cansé de esta farsa. Mis hombres tienen órdenes de recuperar mis hijas, usando la fuerza si necesario. Ustedes están interfiriendo con los derechos parentales legales y cualquier resistencia será considerada secuestro». Los 6 hombres avanzaron simultáneamente, algunos sacando armas mientras otros se preparaban para invadir la casa físicamente. La situación había escalado de confronto verbal para amenaza de violencia real en cuestión de segundos. «¡Protejan las criaturas!», gritó Padre Miguel, empujando Sofía y Clara de vuelta para dentro de la casa, mientras los adultos formaban una barrera humana en la puerta.
Pero doctor Augusto había subestimado tanto la determinación de la alianza cuanto la inteligencia de Relámpago. El caballo, que había permanecido agitado desde la llegada de los coches, percibió el peligro escalando y tomó una decisión que cambiaría el curso del confronto. Con un relincho ensordecedor que ecoó por toda la propiedad, Relámpago galopó directamente para el medio del grupo de hombres armados, esparciéndolos como piezas de dominó. Dos de ellos cayeron en el suelo, sus armas volando lejos, mientras los otros recuaron asustados delante de la furia del animal de 600 kilos. Aprovechando la confusión creada por Relámpago, Juan y don Antonio consiguieron desarmar más dos hombres, mientras Padre Miguel gritaba para que alguien consiguiese llamar la policía. La doctora Cristina y la profesora Elena formaron un círculo protector alrededor de las criaturas dentro de la casa. Doctor Augusto, viendo su plan desmoronar delante de sus ojos, sacó una pistola que mantenía escondida bajo el saco. ¡Basta!, él rugió, apuntando el arma directamente para doña Alcira. «Yo no voy a dejar que una banda de campesinos destruya mi vida». El caño de la pistola tembló ligeramente en sus manos mientras él miraba alrededor, viendo sus hombres desorganizados y su autoridad completamente desafiada. La máscara de respetabilidad había caído completamente, revelando el monstruo que siempre estuviera por bajo. «Ustedes no entienden con quién están mezclando», él continuó, su voz aguda por la rabia y desespero. «Yo tengo dinero, poder, influencia. Puedo hacer ustedes desaparecer como si nunca hubiesen existido». Sofía, oyendo la voz alterada del padre, apareció en la puerta a pesar de los esfuerzos de los adultos para mantenerla escondida. Sus ojos grandes fijaron en el arma en las manos del padre, y ella entendió con claridad cristalina que el hombre que debería protegerla estaba dispuesto a matar personas inocentes para conseguir lo que quería. Relámpago, aún en el medio del caos, se posicionó entre doctor Augusto y la entrada de la casa, sus ojos fijos en el hombre armado. El caballo parecía entender que aquel era el momento decisivo, el momento en que todo sería resuelto de una vez por todas. La tensión atingió su pico máximo cuando doctor Augusto percibió que no había más vuelta. Él había ido lejos de más, revelado de más, amenazado de más. Ahora solo le restaba una opción: eliminar todas las testigos o perder todo. El sonido de sirenas cortó el aire tenso como una lámina, creciendo cada vez más alto conforme se aproximaba de la propiedad. Doctor Augusto miró desesperadamente alrededor, percibiendo que su tiempo había acabado. La pistola en sus manos tembló más violentamente mientras él calculaba sus opciones cada vez más limitadas. «¿Cómo ustedes consiguieron llamar la policía?», él gritó, su voz aguda por el pánico. «Yo corté todas las líneas de comunicación». Fue entonces que la profesora Elena sonrió por la primera vez desde el inicio del confronto. «Doctor Augusto, el señor olvidó que en una comunidad pequeña, cuando alguien oye tiros y gritos, la noticia se esparce de casa en casa más rápido que cualquier teléfono. Realmente, los vecinos más próximos habían oído los relinchos desesperados de Relámpago y los gritos del confronto, y uno de ellos había corrido hasta el pueblo para alertar las autoridades. La red de solidaridad de la comunidad había funcionado exactamente como Padre Miguel siempre predicaba que debería funcionar. Las patrullas pararon enfrente a la casa levantando nubes de polvo y el delegado Sousa salió rápidamente, seguido por 4 policías armados. Cuando vio doctor Augusto con la pistola apuntada para un grupo de civiles, su expresión de confusión inicial se transformó rápidamente en choque y determinación. «Doctor Augusto, baje el arma inmediatamente», ordenó el delegado, su propia arma ya desenvainada. «Delegado, estas personas están intentando secuestrar mis hijas». Doctor Augusto intentó desesperadamente mantener su narrativa falsa.
Ellos forjaron evidencias contra mí y están usando mis propias hijas para me chantajear. Pero su credibilidad había sido completamente destruida por la escena que el delegado encontró. Un hombre rico apuntando un arma para una lavandera anciana. Una pediatra respetada, un padre de la comunidad y otros ciudadanos obviamente inofensivos que formaban un círculo protector alrededor de dos criaturas. Aterrorizadas. «Papá, por favor, para con eso», Sofía dijo con su vocecita temblorosa, saliendo de detrás de los adultos, a pesar de todos intentar sujetarla. «Usted ya nos lastimó demasiado». La visión de la propia hija implorando para que él parase fue como un puñetazo en el estómago de Dr. Augusto. Por un momento, vislumbró cómo realmente era, un monstruo aterrorizando niños inocentes, y la realización lo dejó momentáneamente aturdido. Fue en ese momento de excitación que Relámpago actuó por la última vez. El caballo, que había permanecido tenso y alerta, percibió la oportunidad e invistió contra Dr. Augusto con precisión quirúrgica. No para lastimarlo gravemente, sino para desarmarlo. El impacto controlado del animal hizo Dr. Augusto caer y soltar la pistola, que deslizó para lejos por el suelo de tierra. Los policías se movieron inmediatamente, inmovilizando a Dr. Augusto, mientras el delegado recogía el arma. Los esbirros, viendo su patrón derrotado y cercado por policías, se rindieron sin resistencia. «Delegada», dijo la doctora Cristina, aproximándose con la pasta de evidencias, «tenemos pruebas de que este hombre intentó asesinar las propias hijas. Aquí está el informe médico de las criaturas, la canoa saboteada que él usó y el testimonio detallado de Sofía sobre lo que aconteció». El delegado examinó las evidencias con creciente horror e indignación. Los agujeros perfectamente circulares en la canoa, los restos de cinta aislante, el dibujo detallado de Sofía y principalmente el testimonio claro y consistente de las criaturas pintaban un cuadro incontestable de tentativa de homicidio premeditado. «Doctor Augusto Ramos», el delegado dijo formalmente, «el señor está preso por tentativa de homicidio calificado contra menores, porte ilegal de arma de fuego, amenaza con arma de fuego, formación de pandilla y secuestro. Tiene el derecho de permanecer callado». Mientras Dr. Augusto era llevado esposado para la patrulla, él intentó una última cartada desesperada. «Ustedes no saben con quién están mezclando. Yo tengo abogados que van a destruir ustedes. Tengo dinero suficiente para comprar esta delegación entera». Pero sus amenazas sonaron vacías y patéticas. La comunidad se había unido contra él. Las evidencias eran irrefutables e incluso sus propios abogados habían abandonado el lugar cuando percibieron la gravedad de la situación. Sofía y Clara corrieron a los brazos de doña Alcira tan pronto como las patrullas se marcharon, y por primera vez en semanas se sintieron verdaderamente seguras. La amenaza que se cernía sobre sus vidas finalmente había sido eliminada. En los meses que siguieron, la historia del Dr. Augusto dominó los noticieros regionales. El juicio reveló detalles aún más perturbadores sobre sus planes, incluyendo conversaciones grabadas con Marina, donde ambos discutían abiertamente la necesidad de eliminar el problema de las niñas. Marina también fue arrestada como cómplice y ambos recibieron sentencias de prisión perpetua. Un año después, la casa de doña Alcira se había transformado por completo. Lo que antes era una residencia simple para dos personas, ahora latía con vida y alegría. Sofía y Clara, oficialmente adoptadas por doña Alcira, y Juan, a través de un proceso legal acompañado de cerca por la comunidad, habían florecido en su nuevo hogar. Sofía, ahora con 6 años, asistía a la escuela de la profesora Elena y mostraba una inteligencia brillante y una madurez que impresionaba a todos. Clara, a los 4 años, se había convertido en la mascota del vecindario, esparciendo risas y travesuras por donde pasaba.
La casa a la orilla del río Bravo se había transformado en un centro informal de acogida para niños necesitados de la región. El padre Miguel organizó una campaña para expandir la propiedad y pronto hubo habitaciones adicionales, una huerta comunitaria e incluso una pequeña escuela donde la profesora Elena daba clases de refuerzo. Relámpago se había convertido en una leyenda local. El caballo blanco que salvó a 2 niñas de la muerte y ayudó a desenmascarar a un asesino era celebrado en toda la región. Niños venían de pueblos vecinos solo para conocerlo, y él parecía entender perfectamente su papel como guardián y protector de todos los pequeños que encontraban refugio en aquel lugar especial. Todas las mañanas, Sofía cepillaba cariñosamente la crin de Relámpago mientras le contaba sobre sus sueños y planes para el futuro. Cuando yo crezca, Relámpago, voy a ser médica igual que la doctora. Cristina, pero voy a cuidar de niños como yo y Clara, y tú vas a seguir siendo nuestro protector para siempre, ¿verdad? El caballo siempre respondía con un relincho suave y un toque gentil del hocico en el rostro de la niña, como si estuviera prometiendo que nunca las abandonaría. En la pequeña comunidad a orillas del río Bravo, la historia de Sofía, Clara y Relámpago se había convertido en más que un cuento de supervivencia. Se había convertido en un símbolo de que la bondad siempre triunfa sobre la maldad, de que los inocentes siempre encuentran protección cuando corazones generosos se unen, y de que a veces los héroes más improbables son aquellos que nos aman incondicionalmente. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Clara y su ángel de la guarda Relámpago los haya conmovido profundamente. Esta jornada de coraje, protección y amor incondicional nos recuerda que incluso en las aguas más turbulentas de la vida, siempre hay quien esté dispuesto a sumergirse para salvarnos. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre héroes improbables y familias que se forman a través del amor, no de la sangre. Encuentren nuestra colección completa haciendo clic aquí al lado. Si esta historia calentó sus corazones, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la fuerza del bien sobre el mal. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de superación y esperanza.